Madrid, 1618. El Real Alcázar no huele a incienso, huele a miedo, un miedo agrio, metálico que seca la garganta. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, el hombre más poderoso de la tierra, el valido, el arquitecto de la voluntad del rey, está temblando. No es frío, es el temblor de la presa que escucha el chasquido de una rama. Francisco está solo en su despacho. Sus manos, un mapa de excesos y manchas hepáticas, acarician un objeto sobre la mesa de nogal. No es un arma, no es oro, es un capelo, un sombrero de ala ancha, rojo sangre, rojo cardenalicio. Para otros, ese sombrero es la cumbre espiritual. Para el duque de Lerma, es la única diferencia entre respirar y sentir el hacha del verdugo. Acerquen la lente, miren bien, no estamos ante un clérigo devoto, estamos ante un criminal de cuello blanco acorralado por la fiscalía, buscando un tecnicismo legal para evitar la cárcel. Ese sombrero no es fe, es un chaleco antibalas de seda sagrada, es inmunidad diplomática, es el aforamiento definitivo. Lo que ocurre en esta habitación no es una ceremonia. Es la maniobra de evasión judicial más cínica de la historia. El duque sabe que su tiempo se acaba. Sus enemigos, lobos jóvenes que él mismo alimentó, rodean la puerta esperando despedazarlo. Si Francisco sigue siendo un civil, la justicia ordinaria puede tocarlo. Pueden auditar sus cuentas. Pueden preguntar de dónde salió el dinero. Pueden torturarlo. Pero si se pone ese sombrero, si la Iglesia lo cubre, se vuelve invisible para los jueces del rey. Solo Dios podría juzgarlo. Y Francisco, en su inmensa arrogancia, cree que puede sobornar también a Dios. El silencio es absoluto. Solo se oye el rasgueo de una pluma. Está firmando su renuncia a la vida secular, pero en realidad firma el recibo de su impunidad. Se levanta, las rodillas le crujen. Toma el capelo, el tejido es exquisito, lo coloca sobre su cabeza canosa. En ese instante, el duque de Lerma muere. Nace el cardenal Lerma. El mayor ladrón de la península ibérica acaba de blindarse. Se mira en el espejo, sonríe con malicia. La gente en las calles, esos miserables que comen sopas de ajo, pronto acuñarán la sentencia más precisa que cualquier veredicto. Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Pero esto no va de moda eclesiástica, esto va de números, de una contabilidad obscena. Vamos a encender los focos forenses. Olviden que estamos en el siglo XVII. Piensen en Wall Street. Piensen en una corporación multinacional cuyo consejero delegado desvía fondos a las Islas Caimán. Esa corporación se llama Imperio Español y el desfalco deja en ridículo a los escándalos del siglo XXI. La cifra, 44 millones de ducados. Vamos a hacer la conversión forense. Ajustando inflación, poder adquisitivo y valor del metal, esos 44 millones de ducados se transforman en una cifra que hiela la sangre. 3.000 millones de euros actuales. 3.000 millones. Digieran el dato, 3.000 millones acumulados por un funcionario público, no un rey, un ministro, un hombre que llegó a la corte con el patrimonio embargado, pidiendo prestado para comprarse unas botas. 20 años después, posee una fortuna que supera el Producto Interior Bruto de naciones enteras. ¿Cómo se visualiza esa montaña de dinero? No es una piscina de monedas, son activos tangibles. Lerma compró la villa de Lerma y la transformó en una corte de mármol que rivalizaba con el Escorial. Levantó colegiatas y parques de caza. Compró ciudades enteras, compró la jurisdicción sobre miles de almas, cobrando cada impuesto, cada peaje, cada tasa por moler trigo. Tenía más de 500 cuadros, Tizianos, Boscos, Rubens. Mientras el pueblo de Madrid se mataba por un mendrugo de pan, el duque cenaba en vajillas de oro macizo, donde cada plato costaba más de lo que un soldado de los tercios ganaba en 10 años. Tenía armarios llenos de diamantes y rubíes del tamaño de huevos de paloma,
Pero lo insultante no es la cifra, es el origen. Ese dinero no salió de crear valor, salió de la sangre del imperio. Cada ducado en el bolsillo de Lerma era un soldado en Flandes que no cobraba y se amotinaba. Cada joya era un barco de la flota de Indias que se hundía por falta de mantenimiento. Cada palacio era un hospital que cerraba, una fortaleza sin pólvora frente a los piratas. No fue corrupción, la palabra se queda corta. Lo que Lerma instauró no fue un fallo del sistema, fue el sistema mismo. Rediseñó la maquinaria del Estado para que funcionara como una bomba de succión, una tubería conectada a las venas de América que absorbía la plata de Potosí y la desviaba hacia sus bolsillos y su red de testaferros. Vampirismo burocrático perfecto. Imaginen el Consejo de Estado, generales con cicatrices pidiendo recursos, y Lerma, con mirada de reptil aburrido, denegando fondos por austeridad mientras firmaba la compra de otro señorío. Para él, España no era una patria, era una vaca lechera, y estaba decidido a ordeñarla hasta dejar solo el pellejo, y lo hizo a plena luz del día. Esa es la genialidad del crimen. No robaba en callejones, robaba mediante el boletín oficial del Estado. Lerma inventó el pelotazo urbanístico 400 años antes de que existiera la palabra. Compraba propiedades en Valladolid a precio de saldo. Convencía al rey de que la corte debía mudarse allí. La corte se mudaba. El precio de las casas en Valladolid subía un 500%. Lerma vendía y se hacía de oro. 6 años después repetía la jugada a la inversa. Compraba en un Madrid deprimido, traía al rey de vuelta y vendía cuando los precios subían. Jugaba con la capital del imperio como si fuera una ficha de casino. Arruinaba a familias enteras con las mudanzas solo para inflar su cartera inmobiliaria. Era un especulador de suelo con corona de duque. Pero volvamos a la habitación, al momento del capelo. La tragedia es la impunidad. Al ponerse ese sombrero rojo, Lerma nos dice que la justicia tiene un precio. Si robas una gallina, vas a galeras. Si robas un imperio, te hacen cardenal. Las leyes son telas de araña, atrapan a las moscas, pero los avispones las atraviesan. El duque se ajusta la seda, se mira las manos, ya no son manos de político, son manos de príncipe de la iglesia, intocables. En los pasillos se oyen pasos, alguaciles, jueces, enemigos. Vienen con acusaciones de cohecho y prevaricación, vienen a pedir cuentas por los 44 millones, abren la puerta de golpe, la luz entra violenta, pero se frenan en seco, chocan contra un muro, no ven a Francisco, ven una mancha roja, ven la púrpura de Roma. Los alguaciles bajan la mirada, los jueces esconden los legajos, nadie toca a un ungido del Señor, la detención se aborta, el aire se llena de frustración, Lerma los mira desde su altura moral, su silencio es una carcajada. Ha ganado, ha cometido el crimen perfecto, ha saqueado el país más poderoso del mundo, lo ha dejado en quiebra y se retira protegido por la institución que predica la pobreza. Es el veredicto de la historia. No hubo juicio, solo un hombre rico volviéndose más rico y un país pobre hundiéndose en el fango. Pero aquí no venimos a lamentarnos, venimos a entender la mecánica. Para robar tanto, Lerma necesitó complicidad. No actuaba solo, era la cabeza de una hidra, una red clientelar que infectó la administración. Era Lerma Sociedad Anónima, y sus dividendos se pagaban con la decadencia de una nación. El duque camina hacia la ventana. Abajo, la vida sigue. El sol ilumina la miseria de Madrid. Él observa el hormiguero con distancia de Dios indiferente. Sabe que lo odian, sabe que desean su muerte. No le importa. Tiene el oro y ahora tiene el sombrero. Lo que Lerma no sabe es que no escapará de la autopsia histórica. Él cree que ha cerrado el libro. Nosotros acabamos de abrirlo. Vamos a seguir el rastro del dinero. Vamos a levantar las alfombras. Los 3.000 millones son solo la punta del iceberg.
Debajo hay una estructura podrida. Lerma fue el síntoma de una enfermedad, la creencia de que el Estado es un botín de guerra. El cardenal da la espalda a la ventana, da la espalda a España. La seda roja susurra como una serpiente sobre hojas secas. Se sienta, todo en orden. El robo ha sido legalizado. La historia oficial dirá que fue un mecenas. Nosotros sabemos la verdad. Ese día se firmó la sentencia de muerte de la hegemonía española. No fue por cañones ingleses, fue por la pluma de un burócrata que decidió que su cuenta bancaria era más importante que el destino de 25 millones de súbditos. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas se prepara para su retiro, pero la tranquilidad no durará. En las sombras, sus antiguos protegidos afilan los cuchillos. El conde duque de Olivares observa, toma notas, espera su turno. El ciclo de los balidos no ha terminado, solo cambia de depredador. El aire en el despacho sigue oliendo a miedo, mezclado con el perfume del triunfo. Un triunfo amargo. El cardenal cierra los ojos. El sombrero pesa, pesa más que el acero. Es el peso de 3.000 millones de euros presionando su cráneo. La puerta se cierra, el cerrojo gira. Dentro, el hombre más rico del mundo está a salvo. Fuera, el mundo empieza a arder. Pero ese incendio no fue un accidente. Las llamas que lamen los cimientos del poder del duque no son naturales. Son un incendio provocado. Y para identificar al pirómano debemos rebobinar la cinta. Meses, semanas, días agónicos hasta el cierre del mercado. Madrid, 6 meses antes. El aire no tiene oxígeno, tiene electricidad estática. Caminen conmigo por el Real Alcázar. Olviden los tapices de Flandes. Miren al suelo. Miren las sombras bajo las puertas. El silencio es una mentira. Parece paz, pero es la calma tensa de una trinchera antes del silbato. El duque de Lerma, Francisco, cruza la galería principal. Sus pasos pesan toneladas. El terciopelo roza la piedra fría. A su paso los cortesanos se doblan. Reverencias hasta la cintura. Sonrisas de plástico. Murmullos. Excelencia. Su gracia. Señor. Pero Francisco no es estúpido. Tiene el oído afinado para la disonancia. Y hoy la sinfonía de la corte desafina. Las reverencias duran una fracción de segundo menos. Las sonrisas no tocan los ojos. Cuando él da la espalda, el audio cambia. De la adulación al cuchicheo. Es el sonido de los tiburones detectando sangre en el agua. Llega a su despacho. Se sienta frente al tablero. Alguien mueve las piezas en su contra. Alguien con acceso total. Alguien que conoce sus claves, sus cuentas en paraísos fiscales genoveses y sus secretos de alcoba. No es un espía francés. No es un almirante inglés. El enemigo duerme en casa. La puerta se abre. Entra un hombre joven. Misma nariz aguileña, misma mandíbula, misma mirada de depredador. Cristóbal Gómez de Sandoval, su hijo, el duque de Uceda. Aquí la historia abandona la política y entra en el terreno de la sucesión hostil corporativa. Cristóbal no busca un abrazo, busca un punto débil. Observa a su padre como un forense ante un cadáver que aún respira, calculando el rigor mortis. Cristóbal creció a la sombra del roble más grande de España, y cualquier botánico lo sabe. Nada crece bajo un roble gigante. Para ver el sol hay que talar el árbol. El hijo se sienta. No hay té, no hay vino, solo una mesa de madera oscura, tierra de nadie. Cristóbal sonríe. Una mueca gélida, ensayada en el espejo. Habla de trivialidades, caza en el pardo, la salud del rey, pero es código cifrado. Cuando dice el rey está cansado, dice el rey está harto de ti. Cuando dice los tiempos cambian, dice tu tiempo ha caducado. Lerma siente el frío en los huesos. No es tristeza, es reconocimiento. Él creó a este monstruo. Él le enseñó que el poder se arrebata. Le enseñó que la lealtad es una divisa que se devalúa con el uso. El alumno viene a graduarse. El examen final, destruir al maestro. Esta es la junta de accionistas más brutal de la historia.
Uceda ha reunido los votos, ha cenado con los enemigos, ha prometido cargos y prebendas a los marginados por Lerma, ha formado un sindicato de agraviados y su líder espiritual no es un soldado, es un sacerdote. Entra el padre Aliaga, confesor del rey, un hombre que tiene la llave de la conciencia del CEO más poderoso del mundo. Aliaga y Uceda, la espada y la cruz. Una alianza impía para decapitar al válido. Llevan meses en una operación de demolición controlada. No atacan de frente. Lerma es demasiado fuerte. Atacan los cimientos financieros. Comienza la guerra de los dossiers. Lo que Uceda y Aliaga ponen sobre la mesa de Felipe III no son quejas, son auditorías forenses. Cada tarde, cuando el rey busca consuelo espiritual, Aliaga no habla de Dios, habla de contabilidad, desliza papeles, facturas infladas, nombramientos sospechosos, majestad. Susurra con voz de veneno, mientras vuestros soldados en Flandes comen ratas, Lerma ha comprado 300 tapices de oro. El rey, piadoso, débil, aterrorizado por el infierno, duda. Felipe III veía a Lerma como un padre sustituto, el atlas que sostenía el cielo. Pero la duda es ácido, y Aliaga vierte una gota diaria. Majestad, ¿sabíais que vendió el cargo de corregidor de Sevilla por 10.000 ducados? Ese dinero nunca entró en la caja real. Estrategia moderna. Destrucción de reputación mediante filtración selectiva. Guerra jurídica. No necesitan mentir. La corrupción de Lerma es tan oceánica que solo necesitan señalar el agua para que el rey se ahogue de indignación. Lerma, viejo zorro, detecta la maniobra. Intenta contraatacar, intenta ver al rey, pero la agenda del monarca está bloqueada. Los ujieres comprados por Uceda le cierran el paso. El rey está indispuesto, reza, caza. El acceso al CEO ha sido cortado. Lerma golpea una puerta cerrada. La desesperación huele a sudor rancio en la seda. Necesita lastre para que el globo suba. El lastre tiene nombre, Rodrigo Calderón, su mano derecha, su ejecutor, el testaferro. Si Lerma es el cerebro, Rodrigo es el músculo, un nuevo rico arrogante, odiado por la nobleza vieja. Lerma toma una decisión contable. Para salvar el activo principal, debe liquidar la filial. Entrega a Rodrigo. Rodrigo Calderón camina por la Plaza Mayor. No sabe que su protector ha firmado su sentencia. Los alguaciles lo rodean, sin cortesía, solo hierro. Las esposas chasquean. El sonido metálico silencia a los mercaderes. La gente se agolpa. El ídolo cae. El intocable es arrastrado. Gritos, insultos, saliva. Lerma observa tras una cortina de terciopelo. Cree que bastará. Cree que la sangre de su lugarteniente saciará a los lobos. He limpiado la casa, piensa. He purgado el mal. Error de cálculo. La caída de Calderón no sacia a las bestias. Abre el apetito. Ven que Lerma sangra. Ven que sacrifica a los suyos. El miedo desaparece. El respeto se evapora. Es vulnerable. Uceda huele la debilidad. Golpe de gracia. Redacta el informe final. El dossier definitivo. Ya no es dinero. Es traición. Pruebas de que Lerma negocia con potencias extranjeras a espaldas del rey. Una verdad a medias, retorcida, devastadora. Uceda entra en la Cámara Real. Gravedad absoluta. Entrega los papeles. Felipe III lee. Ojos abiertos, manos temblorosas. La imagen de su amigo se desmorona como un castillo de naipes bajo la lluvia. El rey levanta la vista. Lágrimas. No de tristeza, de humillación. Se da cuenta de que ha sido el tonto útil de una estafa monumental durante 20 años. Que se vaya, murmura. Que se vaya de la corte. No quiero ver su cara. La orden corre como la pólvora. El duque ha caído. Lerma recibe la noticia en su despacho. El mundo colapsa. Destierro significa fin de la inmunidad. Los jueces burócratas rencorosos irán a por él. Embargo de palacios, embargo de tierras. Y lo peor, la vida. Ve el cadalso.
siente la soga de cáñamo. El pánico es un animal vivo en su pecho. Camina frenético. Necesita una salida, un escudo por encima del rey. Mira hacia Roma. La idea es audaz, cínica. La Iglesia, si consigue ser cardenal, obtiene fuero eclesiástico. Nadie, ni el rey, puede juzgar a un príncipe de la Iglesia sin permiso del Papa. Y el Papa necesita a España. Es el paracaídas dorado definitivo. Pero el tiempo corre. Uceda prepara el arresto civil. Lerma necesita el sombrero rojo antes que las esposas. No negocia con fe, negocia con ducados, mensajeros a Roma reventando caballos, promesas de donaciones, apoyo político, y negocia con su hijo, con el traidor, padre e hijo frente al cadáver de su relación. «Déjame ir», dice Lerma. «Déjame conseguir el sombrero y me largo. Te dejo el poder, te dejo el gobierno, te dejo al rey, pero déjame el dinero y la vida». Uceda calcula, mira a su padre acorralado. Podría aplastarlo, pero es pragmático. Un juicio público mancharía el apellido Sandoval. Y Uceda quiere el poder ya, no quiere una guerra civil burocrática. «El sombrero», dice Uceda con desprecio, «consíguelo», y desaparece. Silencio a cambio de impunidad. La maquinaria vaticana, engrasada con oro, arranca. El Papa Paulo V, hombre de Realpolitik, firma. El capelo viaja a Madrid. Llega el día del clic. Ceremonia pública, farsa grotesca. El rey concede permiso para el retiro y la dignidad cardenalicia. La corte observa atónita. Esperaban sangre, ven seda. Esperaban ejecución, ven coronación. Lerma se viste, no se pone armadura, se pone sotana. Cada botón es una victoria. Se mira al espejo. El depredador financiero se disfraza de pastor. La ironía se corta con cuchillo. El hombre que robó el equivalente al Producto Interior Bruto de una nación, que especuló con el hambre, ahora es sagrado. Sale al patio. Algunos vitorean, pagados, otros callan. Lerma levanta la mano, bendice. Dedos manchados de tinta contable trazan la cruz. Gesto final de desprecio. Soy intocable. Dios está de mi lado porque he comprado a sus representantes. Sube al carruaje. Se aleja del poder, pero se lleva el botín. Mientras el carruaje avanza hacia el retiro dorado, algo se rompe en el mecanismo del imperio. La confianza. El pueblo ha visto la jugada. Los soldados, los banqueros. El mensaje es claro. En España, si robas lo suficiente, no hay castigo. Hay premio. La deuda moral es impagable. Lerma institucionaliza el cinismo. Enseña a una generación de funcionarios que el servicio público es para el lucro privado. En los despachos vacíos los nuevos inquilinos no piensan en reformas, piensan en perfeccionar el robo. Uceda se sienta en la silla de su padre. Pero es una victoria pírrica, hereda un barco podrido, tesoro vacío y tripulación amotinada. Aliaga entra, se miran, son los dueños del grifo, deciden quién cobra. Volvamos a Lerma. El traqueteo le adormece. Cierra los ojos. Cree haber escapado. Cree que ha pagado a los cronistas, pero olvida un detalle. El dinero compra silencio de vivos, no del tiempo. Los dosiers de Uceda no desaparecen. Quedan en Simancas, esperando ojos curiosos siglos después. Llega a Valladolid. Su palacio, fortaleza de mármol, viento seco de la meseta, se ajusta el capelo rojo, entra, solo, por fin. Ve las caras de los hombres que destruyó, ve a Rodrigo Calderón pudriéndose en una celda, no siente remordimiento, siente alivio, he sobrevivido, susurra. Pero un pensamiento intrusivo rompe el blindaje. Ha salvado el cuello y la fortuna, pero ha perdido el miedo de los demás. Antes temblaban, ahora ven a un jubilado astuto, un ladrón con suerte. El terror sagrado es ahora chiste de taberna. Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. La coplilla corre por las calles, niños saltando a la cuerda, borrachos. Lerma la oye, duele más que una sentencia, es un chiste. Se sienta en el terciopelo.
Cuadros de Tiziano le juzgan desde las paredes, cansancio repentino, 20 años de intrigas, de sostener el mundo con una mano y robarle la cartera con la otra. Agotado, pero no puede dormir. Sabe que Uceda no parará. Sabe que Olivares, el joven andaluz, toma notas. El sistema es una bestia hambrienta. La jaula está abierta. Mira sus manos. Garras viejas. El viento aúlla como el lamento de un imperio. Intenta rezar. Junta las manos. Padre nuestro. Las palabras suenan vacías. No hay perdón porque no hay arrepentimiento. Volvería a hacerlo. Volvería a robar cada ducado. Para hombres como él, el poder es el fin. El dinero no es sucio si es suficiente. Incluso al borde del abismo, cuenta, abre el libro mayor, debe haber saldo. Los números calman, son lógicos, no juzgan. Toma la pluma, tinta negra, espesa como sangre, anota, suma ingresos, resta sobornos, balance positivo, siempre positivo, sonríe, sonrisa triste en la inmensidad robada, la pluma rasga el papel, un sonido le detiene, cascos de caballo, galope, levanta la cabeza, mensajero de Uceda, asesino, noticias del rey. Se oculta tras la cortina, mira al patio, jinete desmonta, golpes en la puerta, aldabazos como cañonazos. Lerma contiene el aliento. Alguien sube, Lerma retrocede a la sombra. La puerta se abre, luz de antorcha, hiere los ojos, es su mayordomo, pálido, carta en mano. Eminencia, balbucea. Es de Madrid, ha ocurrido algo. Lerma sale de la sombra. Toma el papel, lee, una vez, dos veces. El papel cae al suelo como hoja muerta. Lerma mira al vacío. Ni miedo, ni alegría. Comprensión absoluta. El juego no ha terminado. El tablero acaba de girar. Esa carta lo cambia todo. El retiro no será tranquilo. El pasado no está enterrado. Alguien ha abierto la tumba equivocada. El cardenal duque se gira a la ventana. Mira la noche. Y siente algo olvidado. Curiosidad. ¿Cómo jugará esta nueva mano que el destino macabro le reparte? El fuego lanza una última llamarada. Sombra gigante en la pared. Monstruosa. Silencio en el palacio. No es paz. Es el silencio de la mecha consumiéndose antes de llegar al barril de pólvora. Y la mecha es corta. Muy corta. Tan corta que la llama ya nos quema las yemas de los dedos. Soltamos el presente y caemos en picado hacia el origen del fuego. Porque esa pólvora no apareció de la nada en 1618. Se destiló grano a grano 17 años antes. Para entender cómo un hombre compra su salvación con un sombrero cardenalicio, hay que entender primero cómo compró el suelo que pisaba el rey. Rebobinamos. La cinta de la historia gira hacia atrás. El humo vuelve a la vela. El cardenal rejuvenece. Las arrugas se alisan. El pelo blanco recupera el negro azabache de la ambición. Madrid, enero de 1601. El aire en la villa es una sopa de estiércol y sudor de 100.000 almas hacinadas. Pero en el despacho privado de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, el aire está filtrado. Huele a cera cara y a cuero de Córdoba. Francisco está de pie frente a un mapa. No es un mapa de batallas. No hay fronteras con Francia. Es un plano urbano, un callejero, pero no es de Madrid. Su dedo índice traza una línea sobre el papel, recorre el río Pisuerga, golpea el pergamino. Valladolid, una ciudad de provincias, austera, lejana. Francisco sonríe. No es la sonrisa de un patriota descentralizador, es la sonrisa del tiburón que ha detectado sangre en el agua. En la mesa, un legajo de escrituras espera. El duque toma la pluma. La tinta es negra, brillante, permanente. Observen este movimiento. Es el gesto fundacional de la corrupción moderna. Francisco firma. Acaba de comprar un palacio en ruinas en Valladolid, y luego otro, y 3 solares adyacentes, y 2 manzanas de casas viejas en el centro. Los vendedores, nobles, arruinados y viudas, creen haber hecho el negocio del siglo engañando
a este cortesano con propiedades muertas. Se ríen mientras cuentan las monedas que los testaferros de Lerma les han entregado. Pobres ilusos, no tienen la información privilegiada. Lo que presenciamos es un delito de uso de información privilegiada de manual. Francisco no compra piedras, compra el futuro. Sabe que en exactamente 3 meses esas piedras valdrán diamantes, porque él tiene el mando a distancia del rey, corte a la cámara del monarca. Felipe III, joven, influenciable, un hombre que prefiere la caza a los consejos de ministros. Lerma entra, no como un ministro, sino como un médico del alma. Se acerca. Majestad, dice, Madrid os está matando. El rey levanta la vista. Este aire es insalubre, continúa Lerma. Las epidemias rondan. Vuestra salud, que es la salud de la cristiandad, peligra. Necesitáis el norte, necesitáis Valladolid. Es una mentira médica. Pero Felipe confía ciegamente. Si Francisco dice que el aire de Madrid es veneno, Felipe siente que se asfixia. Además susurra el valido, allí estaréis lejos de las intrigas y las mujeres, más cerca de Dios. El argumento moral cierra la venta. El rey asiente, hágase, trasladamos la corte. En ese instante, el valor de la cartera inmobiliaria de Lerma se multiplica por 10. Ha creado la demanda artificialmente tras asegurarse el control de la oferta. Pero la operación solo acaba de empezar. Ahora viene el trauma. Abril de 1601. El anuncio es oficial. Madrid entra en shock. Imaginen una ciudad a la que le arrancan el corazón. La corte no es solo el rey. Son los consejos, tribunales, embajadores, artesanos. Una economía entera que gira alrededor del palacio. De repente se ordena el éxodo. El camino real hacia Valladolid se convierte en un río de miseria. Acerquemos el zoom, miren el barro, las ruedas atascadas, oigan los latigazos. No es una mudanza, es una evacuación. Miles de funcionarios caminan bajo la lluvia. Archivos del Estado se mojan en carretas descubiertas. Vemos a un escribano real. Camina con barro hasta los tobillos. Han malvendido su casa en Madrid por monedas porque el mercado inmobiliario se ha desplomado en 24 horas. Pánico vendedor. Mientras este escribano se arruina, un carruaje negro con el escudo de los Sandoval y Rojas pasa salpicando lodo. Dentro, el duque de Lerma viaja sobre terciopelo, revisando sus cuentas. La crueldad del contraste es necesaria para entender la magnitud del robo. Llegan a Valladolid. La ciudad no está preparada, es conventual, estrecha. De repente, 10.000 personas intentan entrar. Es una invasión. La ley de la oferta y la demanda golpea como un martillo. No hay camas, no hay techos. Los embajadores de Francia e Inglaterra duermen en graneros. Los nobles ofrecen fortunas por una ventana. Aquí es donde Lerma abre la tienda. ¿Recuerdan esos palacios en ruinas? Ya no lo son. Sus albañiles han trabajado a destajo. Ahora son residencias de lujo, las únicas disponibles. El duque empieza a alquilar, pero no a precio de mercado. Él es el mercado. Pide cifras astronómicas y las obtiene. Alquila a los embajadores, a los grandes de España. Y lo más obsceno, alquila al propio Estado. Lerma alquila sus propiedades a la corona para alojar a los consejos que él preside. El dinero sale de la tesorería real, pasa por el contrato y entra en el bolsillo privado del duque, un circuito cerrado de financiación ilícita. El Estado se paga a sí mismo, pero el beneficiario es el gestor. Valladolid se transforma en una burbuja especulativa. Los precios de los alimentos se triplican. El pan cuesta lo que la carne. Los lugareños ahora miran con odio a los forasteros que han encarecido su vida. Pero a Lerma no le importa la inflación. La inflación es su amiga. Camina por las calles como un emperador. Cada ladrillo paga un peaje invisible a su bolsillo. Ha comprado la jurisdicción de la ciudad. Cobra por las mercancías. Cobra por respirar. Durante 5 años Valladolid es el centro del mundo y Lerma es su casero.
Pero todo especulador conoce la regla de oro. Hay que saber cuándo salir. La burbuja no puede hincharse eternamente. Hacia 1605, Lerma detecta las señales. El descontento crece. El rey se queja de la niebla del Pisuerga. Los embajadores protestan. Es el momento de la fase 2, la estafa maestra. Lerma mira hacia el sur, hacia el abandonado Madrid. La antigua capital es una ciudad fantasma. Hierba en la calle Mayor, palacios cerrados. Los precios han caído un 90%. Nadie quiere vivir allí. Perfecto. Lerma envía a sus agentes. Hombres de gris. Vuelven a Madrid y empiezan a comprar. Compran palacios por el precio de una cabaña, manzanas enteras por el precio de un caballo. Los propietarios desesperados venden agradecidos de deshacerse de activos tóxicos. Lerma acumula, se hace dueño de medio Madrid por calderilla y mientras compra en el sur, vende en el norte, discretamente. Empieza a deshacerse de sus activos en Valladolid en el pico más alto de la burbuja. Vende a nobles que llegan tarde a la fiesta y creen que la corte se quedará allí siempre. Lerma les vende humo a precio de oro. Cuando ha liquidado posiciones en Valladolid y cargado alforjas en Madrid, ejecuta el movimiento final. Vuelve al despacho del rey. Majestad, dice con la misma cara de preocupación, he rezado, he consultado médicos. Valladolid no os sienta bien, la humedad es mala y el pueblo de Madrid os echa de menos. Dios me ha dado una señal, debemos volver. El rey sonríe, volvamos a casa, dice. La orden se firma, 1606, el retorno, la jugada se repite a la inversa, pánico en Valladolid, los compradores se quedan con activos basura, la ruina cae sobre el norte, pero en Madrid ocurre el milagro, la corte regresa, 100.000 personas necesitan casas. ¿Y quién es el dueño de los mejores palacios comprados a precio de saldo? Francisco Gómez de Sandoval y Rojas. El valor de sus propiedades se dispara un 1000% en semanas. Es la operación financiera más brillante y despiadada de la historia del imperio. Ha movido la capital de un reino donde no se pone el sol simplemente para especular con el suelo. Ha usado el Estado como palanca de enriquecimiento personal. Esto no fue política. Fue terrorismo económico. Lerma se sienta en su nuevo Palacio de Madrid, más grande, más lujoso. Hace balance. Ha ganado en la ida y en la vuelta. Ha arruinado a miles. Ha paralizado el gobierno. Pero los números son sólidos, 44 millones de ducados. No es dinero líquido, es poder consolidado. Lerma mira por la ventana, la ciudad bulle. La gente lo aclama por traer al rey. No saben que son peones, se siente invencible, pero hay un coste oculto. Se paga con intereses compuestos, el resentimiento. Durante el caos, Lerma se ha hecho enemigos mortales, hombres que perdieron sus casas mientras él construía las suyas, hombres que durmieron en el barro, ahora están en Madrid, han vuelto y no olvidan, miran el palacio del duque y ven su dinero robado. Entre ellos destaca un burócrata, un contador, Rodrigo Calderón. En 1606, Rodrigo es joven, ambicioso y tiene talento para el trabajo sucio. Lerma lo recluta. Necesita a alguien que gestione los detalles escabrosos, cobrar alquileres, desahuciar viudas, intimidar jueces. Rodrigo acepta. Se convierte en la sombra del duque, su mano ejecutora. Lerma cree haber contratado a un sirviente leal. No sabe que ha metido al zorro en el gallinero. Rodrigo aprenderá que la lealtad es renegociable. El duque cierra el libro, sopla la vela. La oscuridad de 1606 se funde con la de 1618. Volvemos al presente, al cardenal acorralado. Ahora entendemos por qué tiembla. El edificio que construyó no tiene cimientos. Está sobre el rencor de una nación. La Operación Valladolid fue su obra maestra y su pecado original. Dejó de ser político para ser parásito, y los parásitos acaban matando al huésped. El duque escucha el viento, le suena a las ruedas de aquellos carros, al llanto de los desahuciados, pero hay otro sonido, más peligroso, una pluma rasgando papel a cientos de kilómetros. En el Palacio Real, el nuevo valido,
el conde duque de Olivares, lee un informe antiguo, tasaciones inmobiliarias de 1606. Olivares sonríe, ha encontrado el hilo. Si tira, el tapiz se deshace. Lerma cometió un error, la soberbia. Creyó que nadie auditaría al auditor, pero el rey ha muerto y Felipe IV tiene hambre de justicia. La carta que Lerma acaba de recibir habla de personas, habla de Rodrigo Calderón, su antiguo protegido, el hombre que sabe dónde están los cadáveres financieros. La carta dice 3 palabras que hielan la sangre. Rodrigo ha hablado. El corazón de Lerma golpea las costillas. Si Rodrigo ha hablado, el capelo rojo no sirve. Si ha contado cómo se inflaron los precios, cómo se desviaron fondos, no es un retiro, es un asedio. Lerma recoge la carta del suelo, la acerca al fuego. Confesión completa, nombres, fechas, cantidades. Siente la bilis del miedo. Todo el oro, los tizianos, las joyas, penden de un hilo sostenido por un hombre al que él traicionó y que espera ejecución en la Plaza Mayor. Lerma lanza el papel a las llamas, lo ve desaparecer, pero las palabras quedan grabadas. El cardenal se endereza. Si quieren guerra, tendrán guerra. Aún tiene dinero, amigos comprados, secretos. Abre un cajón secreto, saca un libro de nombres. Gente poderosa que comió de su mano. Es hora de cobrar favores. Moja la pluma. Escribe rápido. Amenazas veladas. Estimado conde, recordaréis aquella finca en Valladolid. Chantaje como defensa. Mientras escribe, la noche avanza. El monstruo está despierto. Lerma no sabe que fuera, en la oscuridad, otros jinetes cabalgan. No traen cartas, traen decretos. El Estado se ha reprogramado para cazarle. El arquitecto atrapado en su laberinto. Pero antes de que lleguen debemos entender la magnitud de la confesión de Rodrigo. No son solo ladrillos, es la venta del alma del imperio. Para financiar la Operación Valladolid, Lerma tocó fondos sagrados, fondos de las Indias. Vamos a las cloacas de la financiación. Cádiz, 1604. La flota de Indias llega. Galeones pesados, plata de Potosí, tesoro para pagar a los tercios y mantener la hegemonía católica. Pero en el muelle no esperan oficiales del tesoro, esperan los hombres de Lerma. Tienen una orden real redactada por el duque. Desvío de fondos para gastos urgentes de la Casa Real. Eufemismo para robo a mano armada. Las cajas de plata bajan, no van a la casa de contratación. Se cargan en carretas sin marcar. Desaparecen en la noche. Esa plata no pagará soldados, pagará a los albañiles de Valladolid, sobornará consejeros. Es alta traición. Lerma desarma al ejército para armar su cartera de inversiones. Y Rodrigo Calderón estaba allí, en el muelle, anotando en su libreta. Esa libreta está ahora en manos de Olivares. Por eso Lerma tiembla. No le acusan de ladrón, le pueden acusar de traidor. Y la traición se paga con la cabeza. El cardenal deja de escribir. Una gota de tinta cae como sangre negra. Escucha algo más. No son caballos, es dentro de la casa. Pasos, lentos, arrastrados, vienen del pasillo. Lerma sabe que está solo. El servicio duerme. ¿Quién camina por su palacio? Toma un candelabro, abre la puerta. El pasillo está oscuro. Sombras como fantasmas. ¿Quién va?, pregunta. Su voz retumba frágil. Nadie contesta. Los pasos siguen, se acercan. Lerma retrocede. Miedo irracional. Él, que desafió a papas, teme a la oscuridad, porque en la oscuridad la conciencia tiene dientes. Y entonces lo ve, al final del pasillo, una figura. No es un fantasma, es peor, un hombre vivo, cubierto de polvo de viaje. Avanza hacia la luz. Lerma suelta el candelabro. El metal golpea, oscuridad total. Pero en esa fracción de segundo ha reconocido la cara. Imposible. Ese hombre debería estar muerto. Es un mensajero del pasado, un espectro de carne y hueso con la última pieza del rompecabezas. En la oscuridad, la voz del intruso suena fría. Buenas noches, Francisco. Tenemos que hablar de los números.
El duque de Lerma, el hombre más poderoso de la cristiandad, siente que sus piernas ceden, cae de rodillas, no ante Dios, ante su propia obra. La contabilidad ha venido a cobrar y el saldo es rojo sangre. ¿Quién es? ¿Qué secreto trae? Para saberlo miramos su mano. No lleva espada, lleva un libro, pequeño, piel negra, el libro que Rodrigo Calderón juró haber destruido, el duplicado, la copia de seguridad del crimen perfecto. Lerma comprende que el jaque mate es inevitable, pero su mente busca una última jugada. Si no puede comprar al hombre, tal vez pueda comprar al destino, o quemar el palacio con todos dentro. La respiración del intruso se oye cerca, huele a camino y venganza. Francisco, dice la voz, el rey te espera, no el rey de la tierra, el otro. En ese silencio sepulcral termina la leyenda del hombre que vendió un imperio para comprarse un traje de seda. Pero la historia no termina aquí, apenas afila la guillotina. Lo que Lerma no sabe es que su caída no será el fin de la corrupción, será el abono para algo más grande. El sistema que él creó ha mutado, ha aprendido, y se prepara para devorar a sus propios hijos. El intruso da un paso, se oye un chasquido, no es un arma. Es una cerradura que se cierra por fuera. Lerma está atrapado, con su pasado, en la oscuridad, y el juicio acaba de empezar. Esa oscuridad no es un final, es un túnel. Y para entender cómo se cierra la celda, hay que ver cómo se abrió la caja fuerte. La negrura se disuelve, el aire viciado desaparece. Ahora huele a cera virgen y a tinta fresca, mucha tinta. 1599. El siglo XVI agoniza y con él la austeridad. Felipe II, el rey prudente, el burócrata que leía cada papel hasta dejarse la vista, ha muerto. En su lugar se sienta un muchacho de 20 años, Felipe III. Mírenlo, sentado en el trono pero con la mente en el bosque. Sus manos son suaves, sin manchas de tinta, sin callos de espada, manos que solo saben acariciar sabuesos o rosarios. Felipe no quiere reinar, la administración le aburre, la responsabilidad le aterra. A su lado, proyectando una sombra que cubre al monarca, está Francisco, marqués de Denia, 46 años, plenitud física y mental, un depredador en su ecosistema perfecto. Observen la coreografía. Es el momento exacto en que se privatiza el Estado español. El rey suspira, mira por la ventana, sol brillante, día perfecto para la caza, pero sobre la mesa hay una montaña de decretos y sentencias, una muralla de papel que le separa de su libertad. Francisco se inclina. Señor, dice, no debéis fatigaros con minucias, vuestra salud es lo primero, id al campo, yo me ocuparé de esto. Felipe duda un segundo, la tentación es demasiado fuerte. ¿De todo?, pregunta el rey. De todo, responde el válido. Y entonces ocurre el gesto técnico que cambia la historia. El rey toma la pluma, no lee, firma un papel en blanco, y luego otro, delega su firma, entrega su voluntad. El rey huye de la habitación como un niño que escapa de la escuela. La puerta se cierra. Francisco se queda solo. La sonrisa en su rostro no es de lealtad, es de propietario. Acaba de recibir las llaves del imperio más grande de la tierra y el dueño se ha ido de vacaciones indefinidas. Francisco se sienta en la silla del rey, prueba el peso, le gusta, toma el papel firmado en blanco. La tinta de la firma real, yo el rey, aún brilla. Ese papel es un cheque al portador contra la hacienda pública, una licencia para legislar sin parlamentos y vender lo que no es suyo. Bienvenidos al nacimiento del modelo de franquicia. Lerma no ve el imperio como una responsabilidad política, lo ve como un inmenso almacén de activos infrautilizados, virreinatos, capitanías generales, obispados. Todo eso, hasta ayer, se otorgaba por mérito o sangre. Un error de mercado, piensa Lerma. Esos cargos tienen precio. Lerma decide que ya no se nombrará a los mejores, se nombrará a los mejores postores. Convierte la administración pública en una subasta.
Bajemos a la sala de máquinas, no ocurre en el salón del trono, ocurre en la antecámara del valido, el aire es denso, se respira ansiedad, decenas de hombres esperan, caballeros arruinados, mercaderes enriquecidos, clérigos ambiciosos. Todos saben las reglas. No hace falta currículum, hace falta oro. Lerma ha establecido un tarifario, un secreto a voces que recorre Madrid. ¿Quieres ser virrey del Perú? El puesto más codiciado. La tierra de la plata. El precio es astronómico. Cientos de miles de ducados por adelantado. No importa si eres un incompetente. Si pagas, el Perú es tuyo para que recuperes la inversión saqueándolo. ¿Prefieres algo modesto? Corregidor de una ciudad castellana, 20.000 ducados. Un obispado rico, 30.000. Es la simonía elevada a política de Estado. Lerma monetiza a Dios y al César, pero el duque es listo. Un aristócrata de su nivel no toca monedas sudadas, no negocia con plebeyos, necesita un cortafuegos, una interfaz entre su divinidad y la suciedad del soborno, necesita un gerente de ventas. Entra en escena Rodrigo Calderón. En 1600, Rodrigo no es nadie, hijo de militar, nacido en Amberes, más ambición que pedigrí, pero tiene una cualidad suprema, carece de escrúpulos. Es una hoja de afeitar con piernas. Lerma ve el hambre en sus ojos. Tú serás mis manos, le dice. Tú cobrarás. Tú serás el malo. Yo seré el benefactor. Rodrigo acepta. Se convierte en el portero del infierno burocrático. Instala su oficina cerca del duque, mesa de roble, libro de contabilidad. Empieza a recibir clientes. Imaginen la escena. Entra un noble andaluz. Quiere la capitanía de un galeón de la flota de Indias. No sabe navegar. Se marea en una barca, pero quiere el cargo para hacer contrabando. Rodrigo ni levanta la vista. Son 12.000 ducados, dice seco. El noble protesta, habla de honor. Rodrigo cierra el libro de golpe, sonido de disparo. El honor no paga las fiestas del duque, dice, 12.000. O el puesto es para el siguiente. El noble paga, bolsa de cuero, monedas de oro sobre la mesa. Rodrigo las cuenta. Muerde alguna para probar la ley del metal. Asiente. Escribe un nombre, sella el documento. El noble sale con su nombramiento. Un incompetente más al mando de un barco del rey. Ese barco probablemente se hundirá, llevándose al fondo a 300 marineros y $500,000 en plata. A Rodrigo no le importa. La venta está cerrada. La comisión cobrada. Este proceso se repite 10.000 veces. El Estado se llena de parásitos que han comprado su derecho a chupar la sangre del país. Jueces que compran su toga y venden sentencias. Recaudadores que compran la plaza y extorsionan campesinos. Es una pirámide de corrupción. El dinero fluye de abajo hacia arriba, del campesino a Rodrigo y de Rodrigo a la cámara acorazada de los Sandoval. Pero, ¿cómo se blanquea tal cantidad de dinero? No se puede meter en un saco, hay que darle apariencia legal. Aquí entra la ingeniería financiera de Lerma. Las Mercedes son donaciones reales, regalos del rey a sus súbditos leales. En teoría premian servicios heroicos. En la práctica son el mecanismo de lavado de dinero. Lerma toma los papeles firmados en blanco por Felipe III y empieza a rellenarlos. Yo, el rey, concedo a don Francisco Gómez de Sandoval una renta de 50.000 ducados sobre los impuestos de la seda en Granada. Firma. Sello. Legal. Yo, el rey, concedo al duque de Lerma el monopolio de la importación de trigo. Firma. Sello. Legal. Es el robo perfecto. Cuenta con el aval de la ley suprema. Lerma hace que el rey le ordene al tesorero que le dé el dinero. Los contables de la Hacienda Real se tiran de los pelos. Ven los ingresos entrar por una puerta y salir por la otra hacia los bolsillos del valido. Intentan advertir al rey, pero el rey no está. El rey está cazando en Balsaín, feliz, ignorante, disparando a ciervos mientras su favorito dispara al presupuesto nacional. Y si algún auditor hace demasiadas preguntas, recibe una visita de Rodrigo Calderón.
una visita nocturna, con una sugerencia sutil sobre lo fácil que es tener un accidente en las calles oscuras de Madrid. El silencio se impone, la maquinaria se engrasa, pero el dinero ocupa espacio y Lerma necesita mostrarlo. La vanidad es su talón de Aquiles. Necesita que el mundo sepa que es el dueño. Viajemos a Valencia, 1599, la boda real. Felipe III se casa con Margarita de Austria. Lerma decide que será su gran escaparate. Organiza las fiestas no como un ministro, sino como un emperador romano. Valencia se transforma. Arcos triunfales de oro. Fuentes que emanan vino gratis durante días. Lerma aparece vestido con un traje bordado enteramente en perlas. Cada paso vale más que un regimiento. Lleva tantas joyas que camina despacio, con una solemnidad puramente gravitatoria. A su alrededor los Sandoval, tíos, primos, yernos, todos con cargos, todos ricos. Ha colocado a su clan en la nómina del Estado. Lo que vemos en Valencia no es una boda, es una declaración de intenciones. Lerma le dice a la nobleza vieja: ahora mando yo, y mi poder viene de la chequera. El banquete es obsceno, miles de platos, aves exóticas, postres que son esculturas. Los invitados comen en vajilla de plata que luego Lerma ordena tirar a la calle para que la plebe se mate por ella. Mientras tanto, en Flandes, los soldados de los tercios llevan 6 meses sin cobrar. Miren el contraste, es vital. Un piquero español en los Países Bajos, botas rotas, tiritando en una trinchera inundada. Ese hombre sangra por el imperio y no recibe su paga porque el dinero ha sido desviado para pagar las perlas de Lerma. Su hambre financia el lujo de la corte. La corrupción de Lerma no es un crimen sin víctimas. Cada ducado que Rodrigo guarda es una bala que falta en el frente, un pan que falta en un hospital. Pero en 1600 la fiesta parece eterna, la burbuja se hincha. Lerma perfecciona el sistema, inventa impuestos para quedárselos, vende títulos de nobleza. Madrid se llena de marqueses de nuevo cuño, gente vulgar que ha comprado su escudo en la ventanilla de Rodrigo. La inflación de títulos devalúa la nobleza, pero llena la caja fuerte y Rodrigo empieza a gustarse. El gerente imita al jefe, viste terciopelo, compra palacios, mira a los grandes de España con insolencia. Lerma lo permite, le divierte, es su perro de presa. Mientras traiga la caza, no importa que muerda a los vecinos, pero hay un peligro en este modelo de franquicia. Cuando todo se vende, la lealtad también. Lerma ha creado un sistema mercenario. Sus hombres son accionistas, y los accionistas solo son fieles mientras hay dividendos. Si el flujo de caja se detiene, la lealtad se evapora. Y el flujo de caja depende de América, de que las minas de Potosí sigan escupiendo plata. Lerma trata al imperio como una corporación extractiva, ordena aumentar la presión, más mercurio, más indios para la mita, exprimir el limón hasta la última gota. Llegan informes inquietantes, la producción baja, los piratas acechan. Lerma arruga los informes, no quiere malas noticias. Inventad algo, dice a sus contables. Nace la contabilidad creativa. Si falta dinero real, se inventa dinero imaginario. Lerma ordena acuñar moneda de vellón, cobre puro, sin plata. Dinero fiduciario 4 siglos antes de tiempo. Inunda el mercado con monedas que no valen nada. Los precios suben, el pan se dispara, el pueblo murmura contra la moneda de Lerma. Pero en Palacio la fiesta sigue. Lerma planifica su propia ciudad, la Villa de Lerma, un monumento a su ego que pagará con el dinero de cobre que empobrece a las viudas. Año 1600, cambio de siglo, la ciencia avanza, el arte explota, pero en el corazón de la monarquía un tumor crece, lo llaman privanza, pero es saqueo sistemático. Lerma camina por el Alcázar de noche, se siente intocable, tiene la firma del rey, tiene a Rodrigo, tiene a la iglesia comprada, se detiene ante un retrato de Carlos V.
el emperador guerrero que murió pobre en un monasterio. Pobre iluso, piensa Lerma. El poder es para disfrutar. No sabe que la historia le observa. Cada recibo, cada nombramiento ilegal deja un rastro. El papel es paciente y hay alguien más observando, un niño, el futuro Felipe IV, y su compañero Gaspar de Guzmán, el futuro conde duque de Olivares. Ellos ven el derroche, ven a Rodrigo pavoneándose y callan, pero graban todo en su memoria. Están aprendiendo cómo funciona la máquina para capturarla, pero eso es el futuro. Ahora, las acciones de Lerma Sociedad Anónima están en máximos históricos. El duque tiene una idea nueva, brillante y terrible. Si ya hemos vendido los cargos, los títulos y la justicia, ¿qué nos queda? Mira el mapa. Madrid, Valladolid, el suelo, la tierra misma donde se asienta la corte. Lerma toma la pluma. Sus ojos brillan con la fiebre del especulador inmobiliario. ¿Y si movemos la capital?, susurra. Parece locura. Mover el Estado para especular con el precio de las casas. Causar un trauma nacional para dar un pelotazo urbanístico. Pero Francisco Gómez de Sandoval es un jugador con las cartas marcadas. Llama a Rodrigo. Prepara las maletas, le dice. Te vas a Valladolid. Compra todo. Ruinas, solares, casas viejas. Rodrigo no pregunta. ¿Cuánto compramos?, dice el sicario financiero. Todo, repite Lerma, hasta la última piedra. La maquinaria arranca. Operación Valladolid. El mayor delito económico del siglo se gesta mientras el rey duerme. Lerma mira Madrid por la ventana. La ciudad duerme, ignorante de que su dueño acaba de decidir venderla. Mañana será otro día de caza para el rey, otro día de recolección para el valido. El sistema parece blindado, o eso cree él, porque en política toda acción provoca una reacción. Al tensar la cuerda, Lerma crea la energía que lo destruirá, crea a sus verdugos. Pero por ahora solo se oye el rasgueo de la pluma y el tintineo de las monedas, el sonido de la decadencia, un goteo que vacía el océano. Lerma apaga la vela, la oscuridad vuelve, pero ahora sabemos lo que esconde. No son monstruos, son libros de contabilidad, y el saldo siempre es cero. La semilla está plantada. El árbol del dinero crecerá rápido, regado con miseria. Sus frutos serán dulces antes de volverse veneno. El escenario está listo. Rey ausente, valido omnipotente, ejecutor hambriento. Que comience la liquidación por cierre de negocio del honor imperial. Cuando el Estado es mercancía, la traición es una transacción más. Y Lerma es el mejor comerciante. Amanece el año 1601, el año del gran movimiento, el año en que los ladrillos valdrán más que las personas, pero falta un detalle, la impunidad legal. Mover la corte sin justificación es delito. Lerma necesita cubrirse, necesita que el Consejo de Estado apruebe el traslado. El Consejo está formado por ancianos venerables, hombres de leyes de Felipe II, difíciles de sobornar, tienen principios. Lerma sonríe, todo hombre tiene precio. Si no es dinero, es miedo. Convoca al Consejo, entra en la sala, camina alrededor de la mesa, les mira uno a uno. Señores, dice, el rey ha decidido trasladarse. Murmullos de protesta. Es absurdo, costoso. Lerma deja caer una carpeta sobre la mesa. Aquí tengo informes, miente, de la Inquisición, sobre la pureza de sangre de algunos, sobre pecados de juventud, silencio sepulcral. El miedo es una moneda fuerte. Lerma amenaza con destruir su reputación. El Consejo vota, unanimidad. El traslado es aprobado por razones de Estado. Lerma recoge su carpeta. Estaba vacía. Farol. Y ha ganado. Sale de la sala. Rodrigo espera. ¿Está hecho?, pregunta. Está hecho, responde Lerma. El camino a Valladolid está despejado. La carretera al infierno está pavimentada con decretos reales y conciencias compradas. Mientras el sol ilumina la torre de San Ginés, una sombra se alarga, la sombra de la avaricia. Se estirará durante 20 años cubriendo España hasta que no quede luz, ni oro, ni vergüenza.
Solo un hombre con sombrero rojo, temblando, rodeado de fantasmas que él mismo creó aquella mañana en la que decidió que España no era una patria, sino un negocio. Para que la maquinaria del saqueo funcionase con la precisión de un reloj suizo, Francisco necesitaba una llave, no de metal, de carne y hueso, la voluntad quebrada de un muchacho asustado. Rebobinamos. 20 años atrás, septiembre de 1598, monasterio de San Lorenzo del Escorial. El aire en la sierra de Guadarrama suele cortar como una navaja. Hoy no. Los pasillos de granito huelen a dulce y repugnante, huelen a gangrena, a la descomposición en vida del hombre más poderoso de la tierra, Felipe II, el rey prudente, el CEO que gobernaba el mundo desde una silla, se muere. No es rápido, es una agonía bíblica. Su cuerpo es un mapa de úlceras. Los monjes cantan salmos las 24 horas para ahogar los gemidos, pero el sonido del dolor atraviesa la piedra. En la habitación contigua, bajo la misma losa opresiva, hay un joven de 20 años, el príncipe Felipe. Analicen el perfil. No tiene la mandíbula de acero de su padre. No tiene la mirada gélida que aterraba a embajadores. Tiene ojos acuosos, manos blandas, postura de víctima. Está aterrorizado. Lleva toda su vida bajo la sombra de un roble que no deja pasar la luz. Su padre no ha sido un padre. Ha sido un juez implacable. Le ha repetido que es débil, que Dios le auditará cada alma del imperio y que él, Felipe, no tiene capital para cubrir esa deuda. El príncipe siente el trono como una sentencia de muerte. Va a heredar el timón del Titanic frente al iceberg. Tiembla, reza. Dios no contesta. La puerta se abre. No es un monje, no es un consejero. Entra Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, marqués de Denia, 45 años. Observen el lenguaje corporal, sin reverencia rígida. Entra con la suavidad de un gato, cierra la puerta, el ruido fúnebre se apaga, silencio cálido, envolvente. Francisco rompe la burbuja del espacio personal, mano en el hombro, gesto prohibido, gesto de padre o de dueño. Alteza, susurra, no debéis llorar, no es consuelo, es programación neurolingüística del siglo XVI. Francisco lleva años en esto. No es amistad, es ingeniería social, un ataque de grooming de manual. Ha estudiado al objetivo, detectado vulnerabilidades, inseguridad, miedo al infierno, necesidad patológica de aprobación. En el momento de máxima debilidad, Francisco se presenta como la única solución. Vuestro padre es un santo, dice bajando la voz, fingiendo una confidencia peligrosa. Pero es un hombre de otra época. Él creía que el rey debe sufrir, que debe morir sepultado en burocracia. El príncipe levanta la vista, busca una salida. Vos no sois así, continúa el marqués. Dios os ha hecho diferente, quiere que reinéis con luz. Para eso estoy yo, para cargar con lo feo, para que vos solo seáis la imagen de Dios en la tierra. La oferta del diablo. Véndeme tu voluntad y te daré paz mental. Felipe escucha música celestial. Alguien le dice que no tiene que trabajar 18 horas diarias leyendo informes sobre el precio de la lana. Francisco le ofrece la droga más potente, la evasión. Pero para que el hackeo funcione, el depredador debe aislar a la presa. Francisco sabe que el viejo rey y su Consejo de Estado son peligrosos. Hombres leales a la institución, no a la persona. Hombres como Cristóbal de Moura. Moura es el problema. Primer ministro de facto. Eficiente, incorruptible. Moura sospecha. Sabe que el marqués de Denia es un noble endeudado con demasiada ambición y cero talento administrativo. Moura intenta acceder al príncipe, intenta pasarle los códigos nucleares del Estado antes del final, pero encuentra la puerta cerrada, o encuentra a Francisco. El príncipe está rezando, dice Francisco con sonrisa falsa. El príncipe descansa. El príncipe ha salido a cazar conmigo.
bloqueo de comunicaciones, ataque de denegación de servicio humano. Francisco es el filtro. Toda información que entra o sale de Felipe pasa por él. Empieza a reescribir la realidad. Le dice al príncipe que Moura le desprecia, que le llaman el niño, que solo él, Francisco, le respeta. Técnica de maltratador psicológico. Solo yo te entiendo. Los demás son el enemigo. 13 de septiembre de 1598, 5 de la madrugada. El gigante cae. Felipe II muere. La atmósfera en el Escorial cambia. La gravedad se desplaza. Los cortesanos corren. El poder migra de la habitación del muerto a la del vivo. Todos quieren besar la mano del nuevo rey. Felipe III. Cristóbal de Moura, con lágrimas pero con dignidad, toma los sellos reales. Es la transición. Se dirige a la cámara del nuevo monarca para entregar el mando. Espera encontrar la puerta abierta. Está cerrada. Delante, cruzado de brazos, luto riguroso y postura de triunfo, está Francisco Gómez de Sandoval. Moura se detiene. Siente frío en el estómago. «Apartaos, marqués», dice Moura, «debo ver al rey». Francisco no se mueve. «El rey no os recibirá, don Cristóbal». Moura parpadea. «Inconcebible. Él ha gobernado el mundo. Tengo los sellos», insiste. «Asuntos de Estado, Flandes, la flota. El rey me ha ordenado que me entreguéis los sellos a mí». El golpe de Estado ya ocurrió, sin espadas, sin disparos. Ocurrió en la mente del príncipe. El sistema operativo del monarca ha sido hackeado. El usuario administrador ya no es Felipe, es Francisco. Moura, viejo zorro, sabe cuándo ha perdido. Entrega los sellos. Fin de la meritocracia. Francisco entra. Felipe III está sentado en el borde de la cama. Parece minúsculo. Mira a Francisco como un náufrago a un bote salvavidas. ¿Se ha ido?, pregunta el rey. «Se ha ido, majestad. Ya nadie os molestará con aburrimientos. Ahora empieza vuestro reinado. Francisco no pierde tiempo. El poder hay que consolidarlo antes de que el cemento fragüe». Esa misma tarde comienza la purga. No es sangrienta, es administrativa. Una OPA hostil sobre el Consejo de Estado. Los hombres de confianza de Felipe II reciben cartas, elogios vacíos que terminan con una frase devastadora: «El rey os concede permiso para retiraros a vuestras tierras». No es un despido, es exilio. Moura a Portugal y Diáquez a sus fincas. Los cerebros del imperio desmantelados. ¿Quiénes ocupan sus sillas? Francisco no busca talento, busca sangre, su sangre, tíos, primos, cuñados, yernos, gente mediocre que le debe todo a Francisco. El Consejo de Estado se convierte en una reunión familiar de los Sandoval. El apellido es el único currículum. Tío arzobispo, cuñado virrey, secuestro de las instituciones. El Estado pasa de ente público a patrimonio privado, pero falta el golpe maestro. Francisco sabe que el rey sigue teniendo la firma. El yo, el rey, convierte el papel en ley. Mientras Felipe tenga que firmar, Francisco tendrá que explicar. Y explicar es peligroso. Necesita automatizar. Control remoto total, semanas después. Palacio Real de Madrid. El despacho lleno de luz. Felipe III mira con horror una mesa con 500 documentos, nombramientos, sentencias, pagos. La burocracia es una bestia insaciable. El rey suspira. Preferiría estar jugando a las cartas. Francisco observa la angustia. La ha creado él, acumulando papeles para que la montaña parezca inescalable. «Es demasiado», dice con falsa compasión. «No es justo que un monarca se desgaste con tinta de escribano. Vuestras manos son para el cetro, no para la pluma». «¿Qué puedo hacer?», pregunta Felipe. «Mi padre los leía todos. Vuestro padre no confiaba en nadie. Pero vos confiáis en mí, ¿verdad?». Felipe asiente, ciegamente. «Hacedme un regalo, majestad. Delegad en mí la firma para los asuntos menores. Yo me ocupo de lo gris, vos brillad en lo dorado». Asuntos menores, la trampa semántica. Para Francisco, asunto menor es cualquier cosa que genere dinero o poder.
El rey duda. La tradición pesa, pero la pereza es más fuerte. Y el miedo a equivocarse le paraliza. Si firma Francisco y sale mal, será culpa de Francisco. Póliza de seguros emocional. Traed el decreto, dice el rey. Francisco ya lo tiene, lo saca de la manga. Felipe III moja la pluma, rasca el pergamino, firma. La tinta húmeda marca el fin de la monarquía absoluta y el inicio del gobierno del válido. Felipe acaba de entregar las llaves de la caja fuerte y el título de propiedad de la casa. Francisco toma el papel, sopla la tinta. Ahora, legalmente, su voluntad es la del rey. Si quiere nombrar un general, lo nombra. Si quiere sacar 1.000.000 de ducados, los saca. Tiene un poder notarial universal sobre el imperio. El rey se levanta, aliviado. ¿Podemos ir a cazar ahora? Por supuesto, majestad. Id. Divertíos. Yo me quedo ordenando esto. El rey sale corriendo, feliz como un colegial. La puerta se cierra. Francisco se queda solo en el despacho del poder absoluto. Se sienta en la silla del rey. El cuero cruje. Mira los papeles. Ya no son aburridos, son oportunidades. Cada papel es una transacción. Toma el primer documento. Concesión de monopolio comercial en Sevilla. Francisco sonríe. Moja su propia pluma. Empieza a trabajar, no para España, para sí mismo. Pero el hackeo no se detiene en la firma. La mente humana es elástica. Si Felipe habla con otros, podría despertar, darse cuenta de que es un títere. Francisco instaura el protocolo de aislamiento total. Nadie ve al rey sin permiso. Nadie. Embajadores, nobles, todos remitidos al duque. Francisco muda las habitaciones del rey en el Alcázar. Las conecta con las suyas por un pasadizo. Controla quién entra, quién sale, qué lee. Felipe vive en una jaula de oro. Una realidad virtual donde el pueblo le ama y el dinero sobra. Fuera, el país se desangra, la peste avanza, los impuestos ahogan. El rey no lo ve. Francisco cierra las cortinas. No miréis ahí fuera, majestad. Es triste. Mirad este cuadro. Mirad esta joya. Infantilización sistemática. Trata al rey como a un niño eterno, dándole juguetes caros para que no moleste mientras desvalijan la casa. Pero los juguetes caros cuestan dinero. El rey desarrolla una manía por el lujo. Fiestas, bailes, caballos. El gasto se dispara. Francisco no lo frena, lo incentiva. Cuanto más gaste el rey, más excusas tendrá Francisco para inventar impuestos y meter la mano en la caja. La corrupción es el combustible de la fantasía real. Para gestionar este flujo de capital, Francisco necesita equipo. Su familia en el consejo es útil para firmar, pero son lentos, tienen escrúpulos de clase. Necesita a alguien del barro, con hambre atrasada, alguien sin miedo a mancharse. 1599. Antecámara oscura. Francisco revisa aspirantes a secretarios, nombres grises. Entonces le hablan de un tal Rodrigo, hijo de capitán, criado en Flandes, sin fortuna, listo, despiadado, caligrafía perfecta y corazón de piedra. Que pase. Entra Rodrigo Calderón, joven, vestido modesto, dignidad agresiva, ojos de lobo evaluando el cuello de la presa, reverencia sin bajar la mirada. Francisco reconoce a un igual, la misma ambición, pero en bruto. Me dicen que sois leal. Soy leal a quien me da de comer, responde Rodrigo, sin poesía. Francisco sonríe. Tengo un trabajo, no es limpio. Tendréis que mentir, presionar, cobrar deudas imposibles. Seréis mi sombra. Si digo día, es día. Si digo noche, es noche. ¿Qué gano yo?, pregunta Rodrigo. Si me servís bien, no ganaréis un sueldo, ganaréis un mundo. Os haré tan rico que los grandes de España agacharán la cabeza. Os haré marqués. Los ojos de Rodrigo brillan. Pacto fáustico, acepto. Bienvenido a la empresa. Apretón de manos en la penumbra. El destino de la administración española sellado. Cerebro y brazo ejecutor. Francisco tiene al rey, al consejo, la firma y al sicario administrativo. El escenario está montado.
El pueblo cree que es una tragedia heroica, es una farsa criminal. Francisco va a la ventana, mira el Madrid de los Austrias, tejados, humo, iglesias, todo suyo, por derecho de conquista psicológica, ha hackeado el sistema desde la cima, sin ejército rebelde, solo susurros. Pero la ambición es una bestia que crece al comer. Francisco quiere controlar el futuro, necesita dinero, mucho más del que hay. Necesita un plan que nadie haya intentado jamás. Mira hacia el norte, hacia el horizonte castellano. Una ciudad de provincias, barata, olvidada. Valladolid. Una idea monstruosa. ¿Y si el poder fuera móvil? ¿Y si pudiera mover la capital del imperio como una ficha de ajedrez? Los beneficios serían incalculables. Se gira. Rodrigo Calderón espera. Rodrigo, traedme mapas y las tasaciones de suelo de Valladolid. Valladolid, señor, allí no hay nada. Todavía no, responde Francisco con sonrisa enigmática. Pero pronto esa tierra valdrá más que el polvo de oro. El valido se sienta, toma la pluma que firma por el rey. Empieza a trazar líneas, no de gobierno, de propiedad. El hackeo es un éxito. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas teclea el comando para la transferencia de archivos más grande de la historia, transferencia de riqueza, de lo público a lo privado, de todos a uno. La noche cae sobre Madrid. El rey duerme soñando que es un gran monarca. Al lado, Francisco no duerme, cuenta, calcula, planifica. El robo del siglo ha comenzado. La primera víctima no ha sido la hacienda, ha sido la verdad. Cuando el rey firma sin leer, la mentira es ley. Bajo esa ley, Francisco construirá su imperio de barro y oro. Pero cuidado, Francisco, has creado un vacío alrededor del rey. La naturaleza odia el vacío. Tarde o temprano, algo llenará ese espacio. Quizás un hijo con tus mismos ojos de depredador, quizás un confesor, o el peso de tu propia avaricia. Pero eso será mañana. Hoy eres Dios. Y Dios necesita un palacio nuevo. Francisco apaga la vela. El humo dibuja serpientes buscando salida. En la mente del valido brilla el oro. El silencio del palacio es engañoso. Es el sonido de la mecha consumiéndose. La explosión no derribará muros, derribará un imperio. Todo empezó con un susurro en una habitación de muerte. Terminará con un grito en una sala de subastas. Entre el susurro y el grito hay una historia de ladrillos, firmas falsas y traición. La historia de cómo se vende un país por parcelas. Bienvenidos a la Operación Inmobiliaria Real, año 1599. El mercado está abierto, y el mercado, como toda bestia insaciable alimentada con carne podrida, engordó hasta reventar. Pero las leyes de la física financiera son tan implacables como la gravedad. Lo que sube impulsado por el gas de la especulación acaba cayendo plomo sobre las cabezas de los inocentes. Avancemos la cinta, saltemos sobre los años de euforia, sobre las fiestas de máscaras y los banquetes de 1000 platos. Aterricemos en el momento exacto del impacto, el instante en que la música se detuvo y el imperio se dio cuenta de que no quedaban sillas. Noviembre de 1607. No estamos en un campo de batalla. No hay cañones tronando en Flandes, ni tormentas hundiendo flotas en el Caribe. El desastre ocurre en una habitación silenciosa de Madrid, una sala con mesas de caoba y libros de contabilidad abiertos como cadáveres en una autopsia. El decreto de suspensión de pagos. Es un papel sencillo, tinta ferrogálica sobre pergamino amarillento, pero pesa más que toda la artillería de la Armada Invencible. El rey Felipe III, con la mano temblorosa guiada por la necesidad, firma la bancarrota. El Estado ha quebrado. La noticia no viaja a caballo, viaja como una onda expansiva invisible que destroza economías a su paso. Sale de Madrid, cruza los Pirineos, llega a Génova. Entremos en el despacho de un banquero genovés, los Spínola, los Balbi, hombres que han prestado millones de oro al rey católico basándose en la palabra de Lerma. El mensajero entra, no necesita hablar.
Su rostro es el de un hombre que ha visto el fin del mundo. Entrega el decreto, el banquero lee, el rey no puede pagar. El silencio que sigue es aterrador, no es paz. Es el sonido de fortunas centenarias evaporándose. El banquero se deja caer en su silla. Mira por la ventana hacia el puerto de Génova. Ve los barcos, los almacenes, el poder acumulado durante generaciones. Todo es humo. El papel que tiene en la mano dice que el hombre más poderoso de la Tierra es insolvente. En ese momento, el grifo del crédito mundial se cierra. Pero volvamos a Madrid, a la zona cero. ¿Qué hace el duque de Lerma mientras el edificio financiero colapsa? ¿Está en el gabinete de crisis? ¿Está vendiendo sus joyas para salvar al Estado? No. El duque está comprando. Mientras la Hacienda Real declara la quiebra, la Hacienda de los Sandoval registra beneficios récord. Es la paradoja obscena que define el crimen. La bancarrota de 1607 no fue un accidente natural, como una sequía o una plaga. Fue una transferencia de fondos. El dinero no desapareció, la materia no se crea ni se destruye, solo cambia de bolsillo. El oro que falta en las arcas del rey está en las arcas del valido. Vamos a realizar la auditoría forense definitiva. Vamos a seguir el rastro de la sangre. El Estado quiebra porque ha gastado lo que no tenía. ¿Pero en qué? Los libros oficiales dicen gastos de defensa. Protección de la fe. Mentira. Si aplicamos la lente de aumento a los libros de 1607, vemos la verdad purulenta. Partidas millonarias desviadas a gastos secretos. Subvenciones a nobles, que casualmente son primos del duque. Compras de suministros militares a precios inflados un 300%, pagados a intermediarios que operan desde las oficinas de Rodrigo Calderón. El ejército en Flandes se amotina. Visualicen la escena. Amberes, lluvia gris y constante. Un tercio español, la mejor infantería del mundo, tira las picas al barro. Son hombres duros, cicatrizados, leales hasta la muerte. Pero llevan 2 años sin ver una moneda. Sus hijos tienen hambre. Sus botas son trapos atados con cuerda. Se niegan a luchar. Dinero o sangre. Gritan. El motín paraliza la guerra. Los holandeses avanzan. Ciudades católicas caen. El imperio retrocede. Y mientras esos soldados gritan en el barro, en la villa de Lerma, el duque inaugura su nueva colegiata. Miren los muros. Piedra dorada. Retablos de madera policromada. Cálices incrustados de rubíes. El incienso quema en incensarios de plata maciza. El coro canta gloria a Dios y a la casa de Sandoval. Esa iglesia no se construyó con fe. Se construyó con el salario robado a los soldados de Amberes. Cada piedra de la colegiata de Lerma es un trozo de pan quitado de la boca de un huérfano de guerra. Es la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas. El concepto moderno de rescate bancario, inventado 4 siglos antes. Cuando hay ganancias, son para el duque. Cuando hay quiebra, la paga el pueblo. El rey, pobre Felipe, no entiende nada. Camina por los pasillos del Alcázar, preguntando cómo es posible. Dios nos castiga, le dice Lerma. Son los pecados del mundo. El cinismo es absoluto. Lerma convence al rey de que la culpa es de los banqueros usureros, de los herejes, de las brujas, de cualquiera menos del hombre que lleva 20 años saqueando la caja. Para tapar el agujero, Lerma necesita una cortina de humo y dinero rápido. Aquí es donde la historia se vuelve negra. Cuando el ladrón se ve acorralado por los números, busca una víctima propiciatoria. 1609, 2 años después de la quiebra. La economía no arranca. El descontento crece. Lerma necesita un golpe de efecto, algo que una al pueblo en el odio y llene las arcas con el expolio, la expulsión de los moriscos. No vamos a analizarlo como tragedia humana, que lo fue. Vamos a analizarlo como operación financiera desesperada. 300.000 españoles de ascendencia musulmana, campesinos, artesanos, gente trabajadora, expulsados por decreto,
¿Por qué? La excusa es la religión, la seguridad, la realidad es el botín. Al expulsarlos, sus tierras quedan vacías, sus casas abandonadas, sus activos congelados. ¿Y quién gestiona el reparto de esos bienes confiscados? La red clientelar del duque. Es el último gran saqueo. Lerma expropia a una minoría para pagar las deudas de su mala gestión. Vende las tierras de los moriscos a sus amigos a precios de saldo. El Estado recibe una inyección de efectivo a corto plazo, pero a largo plazo se destruye la agricultura de Valencia y Aragón. Es pan para hoy y hambre para siglos. Lerma quema los muebles de la casa para calentar la chimenea una noche más. Pero volvamos al presente, al 1618, al cardenal acorralado en su palacio. Ya sabemos lo que hizo, sabemos cómo robó, sabemos cómo quebró al Estado y cómo expulsó a miles para cubrirse. Ahora, la pregunta es, ¿pagará por ello? La justicia poética nos pide que digamos que sí. Queremos ver al duque encadenado, queremos ver un juicio público, queremos ver a Rodrigo Calderón testificando contra su jefe y al verdugo levantando el hacha. Pero la historia real no es una película de Hollywood. La historia real es sucia, injusta y decepcionante. El intruso que entró en la oscuridad del Palacio de Valladolid no le puso las esposas a Lerma. Le trajo una noticia peor. El rey Felipe III ha muerto, 1621. El protector ha caído. Sube al trono Felipe IV, un rey joven con ganas de limpiar la era anterior, y a su lado el conde duque de Olivares, el enemigo. Olivares no quiere solo el poder, quiere venganza, quiere destruir el legado de los Sandoval. Comienza la caza. Rodrigo Calderón es el primero, el testaferro, el hombre que sabía demasiado. Lo sacan de su celda, lo llevan a la Plaza Mayor de Madrid. Es un día claro. La multitud ruge, quieren sangre. Rodrigo sube al cadalso. Muestra una dignidad que nunca tuvo en vida. Pone el cuello, el acero cae, la cabeza rueda. La plebe aplaude, creen que se ha hecho justicia, pero se equivocan. Han matado a la mano, no a la cabeza. Olivares va a por Lerma, le aprieta las tuercas, le exige devolver el dinero, le embarga rentas, le obliga a devolver la ciudad de Valladolid al rey, le humilla. El cardenal, viejo y enfermo, se retira a sus dominios. Ve cómo su imperio se desmorona. Sus amigos le abandonan. Sus palacios se vacían, pero, y este es el dato demoledor, sigue siendo cardenal, sigue siendo duque, nadie le toca un pelo. El aforamiento funciona. La inmunidad diplomática del sombrero rojo resiste. Olivares ladra, pero no puede morder la carne sagrada. Lerma ha ganado la partida técnica. 1625. Valladolid. Entremos en la habitación final. Huele a medicina rancia y a orina de viejo. Las cortinas están cerradas. El hombre que fue dueño del mundo es ahora un saco de huesos bajo una sábana de hilo holandés. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas se muere. Tiene 72 años, una edad impensable para la época. Ha sobrevivido a sus reyes, a sus enemigos, a sus víctimas. Está solo. Su familia espera fuera, no para llorarle, sino para repartirse lo que queda de la herencia. Los buitres esperando que el león deje de respirar. Acerquémonos a la cama, miren esa cara. La piel es pergamino arrugado. Los ojos, nublados por las cataratas, miran al techo. ¿Qué piensa? ¿Se arrepiente? Ve las caras de los soldados muertos de hambre, ve a las familias desahuciadas en la operación inmobiliaria, ve a Rodrigo Calderón sin cabeza, escuchen su respiración, rasposa, lenta, no hay miedo en sus ojos, hay cansancio y hay algo más terrible, tranquilidad, la tranquilidad del que sabe que se ha salido con la suya. Ha robado 3.000 millones de euros, ha destrozado un imperio y va a morir en su cama, con los sacramentos, bendecido por la Iglesia y dejando a su estirpe colocada en la cima de la aristocracia por los siglos de los siglos. El sacerdote se acerca, murmura en latín, ego te absolvo, yo te absuelvo. La ironía final,
Dios, a través de su ministro, perdona al mayor ladrón de la historia de España. El círculo de impunidad se cierra. El pecho del duque deja de moverse. El último aliento escapa. Silencio. Francisco ha muerto. Pero el lermismo acaba de nacer. Aquí, en Estirpe Hispánica, no cerramos los expedientes cuando el corazón deja de latir, porque los hombres mueren, pero las ideas sobreviven, y la idea que Lerma implantó en el ADN político de la nación es un virus que no hemos logrado erradicar. Miren a su alrededor, abran un periódico hoy, enciendan las noticias. ¿Qué ven? Ven recalificaciones de terrenos sospechosas, ven sobrecostes en obras públicas, ven a políticos que entran pobres y salen ricos, ven puertas giratorias, ven indultos a los poderosos mientras el ciudadano común paga la multa. Eso no es nuevo, eso no es fallo del sistema, eso es la herencia directa de Francisco Gómez de Sandoval. Lerma fue el pionero, el padre fundador de la corrupción sistémica moderna. Antes de él, los validos podían ser crueles o ambiciosos, pero servían al rey. Lerma invirtió la ecuación. El Estado pasó a servir al valido. Él nos enseñó que la política es el camino más rápido hacia la riqueza. Nos enseñó que la ley es una red para los peces pequeños y una puerta abierta para los tiburones. Nos enseñó que si robas poco eres un delincuente, pero si robas mucho eres un financiero. Esa es la herencia tóxica. El Palacio de Lerma sigue en pie hoy. Es un parador nacional. Turistas duermen en las habitaciones donde se planificó el saqueo de América. Comen en los salones donde se decidió la quiebra de 1607. Admiran la arquitectura. ¡Qué grande fue el imperio! Dicen, no ven la sangre en el mortero. No oyen los gritos en los cimientos. Hemos normalizado el expolio. Hemos aceptado que la corrupción es el precio de la burocracia, como la grasa en un motor. Y esa aceptación es el verdadero triunfo del duque. Nos convenció de que es inevitable. Pero volvamos a la autopsia. El cuerpo está frío. El balance está hecho. Debe la hegemonía mundial de España, la prosperidad de 3 generaciones, la moral pública. A ver, 44 millones de ducados en el bolsillo de una sola familia. El saldo es la decadencia. España no murió en Trafalgar, no murió en Rocroi. España empezó a morir en el despacho de Lerma, el día que la firma del rey se convirtió en un cheque en blanco. La historia oficial a veces es amable con él. Hablan de su mecenazgo, de la paz con Inglaterra. Intentan blanquear la sepultura, pero nosotros tenemos la memoria forense. Lerma no fue un estadista. Fue el primer gran delincuente de cuello blanco. Un hombre que miró a una nación de 25 millones de almas y no vio compatriotas, vio clientes, no vio patria, vio mercado. Y el mercado siempre gana. La cámara se aleja del lecho de muerte. Salimos del Palacio de Valladolid. Volamos sobre la meseta castellana, seca, dura, eterna. Vemos los caminos, vemos las ciudades, vemos el rastro de la historia. El siglo XVII avanza hacia su final. Olivares intentará arreglarlo y fracasará, rompiéndose los dientes contra la maquinaria oxidada que dejó Lerma. El imperio se desmembrará trozo a trozo. Portugal se irá, Holanda se irá, y en el centro de todo el fantasma del duque sonríe, porque él ya cobró. Su victoria es nuestra derrota, su riqueza es nuestra deuda histórica. Pero hay una cosa que Lerma no pudo comprar. No pudo comprar el juicio final de la posteridad. Creyó que controlaba el relato. Creyó que sus estatuas y sus cuadros taparían la verdad. Se equivocó. 400 años después estamos aquí, leyendo las facturas, levantando las alfombras, señalando al culpable. La verdad es resistente. Puedes enterrarla bajo montañas de oro, puedes esconderla tras púrpuras cardenalicias, puedes ahogarla en tinta de decretos reales, pero al final siempre sale a flote, como un hueso viejo que la tierra escupe. Hemos visto al hombre, hemos visto el método, hemos visto el crimen.
Ahora el veredicto es vuestro. No sois súbditos de Felipe III, no sois clientes de Rodrigo Calderón. Sois el jurado. Mirad las pruebas. ¿Fue un gobierno o fue el mayor atraco corporativo jamás perpetrado contra un pueblo? La respuesta define no solo nuestro pasado, sino quiénes somos hoy. Porque mientras sigamos tolerando que el poder sea una patente de corso, el duque de Lerma seguirá vivo, no en Valladolid, sino en cada despacho donde un funcionario decide que el dinero público no es de nadie. El duque ha muerto. ¡Viva el duque! Esa es la maldición. Y romperla es nuestra única esperanza. La pantalla se va a negro. Pero no es el fin. Es el principio de la vigilancia. Si buscas la verdad detrás de la historia, si quieres ver los hilos que mueven a las marionetas, si te niegas a aceptar la versión oficial masticada para niños, este es tu lugar. Únete a Estirpe Hispánica. Aquí no adoramos cenizas. Aquí avivamos el fuego de la verdad. El expediente Lerma queda cerrado. Pero la historia nunca duerme. Y nosotros tampoco.